Conociendo la verdad de la historia nos ayuda a conocer las historias y cómo desde su origen, historias simbólicas, significativas, han evolucionado y nuevas lenguas, nuevas tradiciones, naciones las han redicho para entonces darle un nuevo significado y el desarrollo entonces de una nueva generación. Vemos esta imagen que nos enseña la historia del niñito en la canasta. Y vamos a ver el origen de esta historia. Y el origen es en la India. Tenemos el poema que se llama el Mahabharata. Es como decir la epopeya o el poema más antiguo de la historia de la humanidad. Más de 84,000 versículos. Y el Mahabharata tiene la historia de Kunti, la mamá de Karna. Y en esta historia cuenta que Kunti, una virgen, tuvo a Karna, al hijo del sol. Y por Karna ser el hijo del sol, una virgen que dio a luz al hijo del sol, presta atención, entonces ella lo puso en la canasta. Karna, el río se lo llevó. ¿Y a dónde Karna llegó? A las manos de un guerrero. Donde en la historia del Mahabharata, Karna fue instruido en la guerra y vino a ser un arquero, guerrero. Y la historia de Karna en el Mahabharata, significativa. Y vemos el origen de la historia de un niño en una canasta en el oriente, la India, el Mahabharata. Búscalo. La segunda historia vemos a Sargón, al rey de Acadia. Y vemos que en la historia de Sargón, una relación como decir no adecuada, donde el padre tuvo relaciones con una mujer de una casta baja. Y por la vergüenza ella puso a Sargón en una canasta. Y la misma historia, Sargón llegó a las manos de un hombre que ese hombre lo crió como si fuera su hijo y Sargón vino a ser el rey. ¿Ves? Tenemos la historia, el cuento, como decir, de la nada, de lo insignificativo hacia la gloria. Y vemos también, ¿ves? La historia de Sargón. Búscala. Y por último, entonces, en el Tanakh, en lo que llamamos la Torá, tenemos la historia de Moisés, donde la madre de Moisés lo puso en una canasta por el decreto del faraón. Y vemos cómo, qué casualidad, que la hija del faraón se estaba bañando en el río. Es como decir, imagínate unas personas viviendo, yo lo pongo como decir, las personas millonarias que están viviendo en un penthouse, ahí en el cuarto o en su mansión de lujo y prestigio, y deciden salir de su mansión o de su penthouse a irse a bañar al río de la ciudad afuera. Yo veo eso como que, wow, pero bien posible en un cuento. Y vemos como en el cuento, entonces Moisés fue puesto en el río y llegó hasta las manos de la hija del faraón. Y entonces la hija del faraón lo llevó al reino y vino, como nos dice en el libro de Hechos, Moisés creció en la sabiduría y en el entendimiento de los egipcios. Y como nos dice el libro de Éxodo, vemos la historia del llamado de Dios a Moisés y cómo Moisés, ¿ves?, vino a ser esa figura sociopolítica, el libertador, ¿ves? Y vemos la historia de lo insignificativo a lo más grandioso. La historia del héroe.
de la pobreza, ¿ves? De la nada hacia la gloria. ¿Y qué verdad nos enseña la historia con estos cuentos? Y por eso, necesario para que nosotros en nuestro contexto y presente crezcamos en el entendimiento del tipo de literatura que leemos, para entonces entender el espíritu, lo espiritual en las historias. ¿Ves? Que esta historia espiritualmente enseña, que la historia del Sargón enseñó, que la historia de Moisés enseñó para los judeos-hebreos y la importancia. Y cuando nosotros entonces conocemos el significado simbólico de estas historias, entonces comprenderemos el espíritu, la motivación por el entendimiento de lo que simbólicamente la experiencia representó y representa para, los nuevos oyentes de las historias, las nuevas generaciones. Y comparto esto, para que investiguemos y crezcamos en el entendimiento y en el poder de historias, cuentos, ¿ves? Y por eso algo significativo, cuando uno mira las historias del Oriente, utilizan muchas imágenes, ilustraciones. Lamentablemente, cuando vamos a la Biblia, no tenemos nada de imágenes, ilustraciones, sino todo es como decir, imaginarnos cuando leemos. Pero aquí comparto para nuestro crecimiento de la verdad histórica y para nuestro crecimiento espiritual, porque vamos a estar continuando entendiendo mejor cómo los conceptos espirituales y su significado a través de la historia se han expresado desde el oriente hacia el occidente.